Hoy estamos de plácemes, de alfombra roja. Jaime el Jimmy Lozano está con nosotros, Martín el Pulpo Zúñiga, Mariano Trujillo. Jimmy, bienvenido a Fox Deportes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, gusto en verlos. Aquí muy encantado de poder visitarlos en su estudio. Oye, habías comentado que nos cuesta mucho trabajo competir con CONCACAF. ¿Cuál es la diferencia entre CONCACAF y CONMEBOL? La diferencia con CONCACAF y CONMEBOL, mira, y te puedo decir que CONCACAF no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque se transforman, la verdad que se transforman esos equipos. Si les das un poco de vida, ellos lo aprovechan y se ponen te compensan. A lo mejor en calidad no son iguales, pero te compensan mucho con el esfuerzo, con la garra, con el empuje de la gente. Si acaso el alumbrado no es el mejor, hay detalles que me pueden parecer o pueden sonar a pretexto, que yo no los voy a decir en su momento, ¿no? Pero lo sabes, lo conoces, y encima si tú no pones lo mejor que tienes y pones hasta un poco más en cuanto a voluntad, en cuanto a mentalidad, en cuanto a actitud, pues te van a igualar y hasta superar, como nos pasó en el último partido en Honduras. Y rápidamente, ¿CONMEBOL? CONMEBOL me parece que, mira, a mí como técnico me tocó solamente en Panamericanos enfrentar a esos equipos, pero me parece que CONMEBOL pues son selecciones y jugadores de muchísimo oficio, ¿no? También un poquito te va condicionando ese arbitraje, porque es lo que vivimos en Libertadores en algún momento, ¿no? Que sabes que a ver, te van inclinando un poquito la cancha con esos factores. Se habló mucho la mentalidad en el juego de Honduras, ¿no? Sí. ¿Qué detectaste específicamente? Porque abarca muchas cosas, es tan grande el tema. ¿Y qué habría que atacar primero? Así, directamente, ¿tú qué atacarías? Mira, es que y no voy a dar nombres, pero claro, cuando ves a jugadores que a lo largo de mucho tiempo su rendimiento es cuando muy bajo, un 8, un 8.5, y después los ves ahí y dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué de 8.5 nos vamos al 6 o al 5? ¿No? Uno no da crédito, ¿no? Se vale porque somos humanos, porque somos profesionales, porque uno no sabe y puedes tener una mala tarde, una mala noche, como nos pasó. Pero sobre todo me hubiera encantado que hubiéramos tenido, y me incluyo porque yo el primero, de esa madurez, ese oficio de decir, a ver, calma, ¿no? Ya nos decían, uno calma, vamos a replantear las cosas, tampoco somos un desastre. Claro. Yo les decía al medio tiempo, y me acuerdo que me lo decía, no vino, pero me lo decía el emperador cuando llegué a Tigres. Dices que aquí a veces tiramos a gol en el volcán cuando jugamos en Tigres. Y pasa a 5 metros y es ¡wow! Y sientes, y el rival dice, ya nos tienen, ¿no? Claro, no nos tienen. Y nos decía el Ojitos Mesa, ustedes creen que nos están presionando bien, pero no nos están presionando bien, ¿no? Se puede jugar, y es lo que nos pasó. Me parece que ellos es un equipo que estaba más ordenado, pero que se le pudo haber hecho daño, como se le generaron muchas en el Azteca, pero no entendimos, no pudimos concretar los pases, estábamos muy largos, no estábamos juntos para presionar, no estábamos juntos para tener el balón. Desde mi perspectiva, el equipo, no el tuyo, sino en general la selección siempre es muy golpeada, ¿no? Por parte de ciertos medios, o de los medios en general, ¿no? Vende de repente el criticar a la selección. ¿Crees que se golpea además a la selección nacional? Pues seguramente, o sea, sí lo creo. Normalmente todos opinamos, y más en estos tiempos, porque todos tienen voz y voto por las redes sociales, y me parece que el más afectado sin duda alguna es el jugador, porque son otra generación primero, porque ellos sí están todo el día metidos en el teléfono, en las redes sociales, y creo que pues también es un poco parte de nuestra personalidad y nuestra cultura, ¿no? Así como cuando hicimos un gran partido recientemente con Alemania, nos veíamos todos campeones del mundo, ya le empatamos a 2 y le podemos ganar, así somos, ¿no? No hay término medio. A veces hasta poca congruencia, ¿no? En los comentarios, y ni cuando pierdes con Honduras, sí. Pero no veníamos de 4 o 5 partidos malos para decir, somos los peores, ya no levanta esto nunca. O sea, yo no lo sentí así, honestamente. Yo dije, pues, tuvimos una mala noche, se vale, o sea, no es que la queramos, pero se vale, tener un mal partido, y lo tuvimos, y sabíamos que en el Azteca iba a ser una película totalmente distinta como lo fue. Dicen que siempre defiendo el gremio de los porteros, muchachos, pero me voy con el gremio directamente. Sí. ¿Has tenido comunicación con Guillermo, con Ochoa, la posibilidad de que en algún momento... Es difícil que se recupere, evidentemente, de aquí al próximo partido, pero alguna posibilidad que pueda venir para que sea revisado por los médicos de la selección nacional, o alguna
alguna posible fecha para su regreso? Nos decían 2 o 3 semanas, más o menos, lo que iba a tardar en poder volver a entrenar. Es complicado para este partido en sí. ¿Por qué? Porque no es fecha FIFA, claro, y no te prestan a los jugadores los equipos, y mucho menos en Europa, ¿no? Es decir, esta selección pues buscaremos mucho hacerla con jugadores que llevan ya cierto proceso, que tienen un buen momento y que tienen la posibilidad de acompañarnos y de ganarse una plaza como cualquier otro. Pero en el caso de Memo pues será complicado, más que por la lesión, que también sería complicado por el tema de que al no ser fecha FIFA no te los prestan. Claro.